Pues en la asamblea, la Eclesia ateniense, los griegos se reunían para expresar libremente sus puntos de vista, para debatir. Entonces, obviamente no se puede pensar un sistema democrático sin libertad, sería algo realmente ilógico, un contrasentido. Ahora, lo interesante es esto. Quiero decir tres cosas sobre la libertad y después veamos un poco la libertad de información. En primer lugar, la libertad no se otorga, la libertad se reconoce. En consecuencia, el Estado y la sociedad debe de reconocer y proteger la libertad del ser humano. El otro factor fundamental es que la libertad se conquista. Muchas veces los pueblos han luchado por tener libertad o por recuperar la libertad, porque la libertad también se pierde, y se pierde en la dictadura. Ahora, el concepto de la libertad es un concepto muy amplio, es un concepto incluso tratado filosóficamente, pero acá nos estamos centrando un poco en el espacio de lo que es la libertad política y lo que es la libertad de información. Y el tercero es que la libertad de información forma parte de este universo integral de la libertad. Es decir, que el periodista, los medios de comunicación son libres de informar sobre los diversos acontecimientos, procesos nacionales, internacionales, etcétera, y libres de opinar y de optar, porque libertad es optar, no es algo que yo estoy libre y ahí estoy, no opto por una posición, por otra posición. Entonces, yo creo que esos elementos son muy importantes. La libertad de prensa forma parte de la libertad en general y es evidentemente considerada un derecho humano, ¿no? Porque forma parte de esa libertad como concepto general, ¿no? A menudo se suele confundir. La ciudadanía piensa que libertad de información y libertad de expresión son lo mismo, pero en realidad la libertad de información tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen en el diario y la libertad de expresión también, pero hay un matiz, hay una diferencia importante. Bueno, lo que pasa, claro, pero más allá del matiz, siempre están vinculados a dar, a exponer libremente o lo que se informa, porque se informa sobre un hecho objetivo. Uno toma datos e informa, o ya sea por la televisión, por la prensa escrita, por la radio, por internet. No, opinar es, bueno, ¿qué pienso yo de esa información? Si estoy a favor, si estoy en contra, si me parece que está bien hecha la información. Entonces, en ambos casos soy libre. Lo que pasa es que en uno doy el dato y en el otro estoy analizando el dato, repensando el dato y diciendo cuál es mi punto de vista sobre el dato que ha salido publicado. Pero eso dentro de un conjunto que es la libertad en sus diversas manifestaciones, puesto que la libertad se puede manifestar de diversas formas. Se habla de libertad de prensa, de libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de credo, etcétera, ¿no? Justamente en ese ámbito, su diario a lo largo de los años ha dado cabida a múltiples opiniones de ilustres peruanos y también de políticos, en fin. Pero también ustedes tienen una unidad de investigación, es decir, ustedes hacen que la información sea una información veraz, contrastable. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Ahora, la unidad de investigación cumple un rol importantísimo porque precisamente investiga, pero cuidado. Yo quiero analizar un poco la palabra investigación, porque en el fondo todo periodista investiga. Si yo voy a hacer una entrevista a una persona que no conozco, ustedes me conocen, nosotros nos conocemos en el Perú, entonces no tienen por qué investigar cuál ha sido mi trayectoria, mi vida, etc. Yo conozco la de usted. Entonces una persona, también investigo. Es decir, cada periodista en sí mismo ya es una unidad de investigación. Lo que pasa es que el concepto de unidad de investigación tiene ya un criterio más global, administrativo, que se dedica a investigar ciertos temas que podríamos decir son temas álgidos, yo le llamaría unidad de investigación a fondo, ¿no? Pero bueno, eso de a fondo, pongámonos entre comillas, para estudiar casos concretos, casos específicos. Eso es muy importante porque ayuda a abrir los espacios de la investigación sobre casos que muchas veces pues, son controversiales
y eso lleva también a que los medios de comunicación cumplan un rol de apoyo, de ayuda, de información y de fiscalización del poder, ¿no? Porque evidentemente la sociedad civil debe fiscalizar el poder. Muchos dicen, no, son los periódicos que fiscalizan el poder. Muy bien, pero los periódicos forman parte de la sociedad civil, pero no solamente los periódicos o la televisión o la radio, también el ciudadano organizado puede evidentemente expresarse en otros temas de poder, fiscalizar el poder, por ejemplo, del colegio de abogados, del colegio médico, de los sindicatos, también desde la sociedad civil se puede fiscalizar el poder, generando esos elementos también de la democracia, que es la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones políticas, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, de la libertad de opinión o expresión, un diario, la prensa escrita fundamentalmente, tiene un editorial que todos los días hay que preparar. Y hay que hacer un editorial tomándole el pulso a los grandes temas nacionales. Sí. ¿Qué es un editorial y cómo se gesta o por qué? Para simplificar, un editorial es la opinión del diario respecto a ciertos temas. ¿Qué cosa, cómo se gesta? Bueno, cada periódico tiene su metodología, pero en términos generales se trata de opinar sobre algún tema importante que ha generado opinión pública. No siempre es así, pero es un tema importante que ha generado opinión pública, porque hay que distinguir entre la opinión simplemente dicha y la opinión pública, que es sobre la base de un problema constante y sostenido. Por ejemplo, el conflicto colombo-venezolano ha generado una opinión pública internacional, entonces inmediatamente viene la opinión. Es decir, la opinión está muy vinculada al hecho. No es algo, a veces, claro, uno se puede tomar cierto respiro de 2 o 3 días para opinar sobre algún hecho, porque hay que medir cómo va entrando información o cuáles son los elementos en torno a ese hecho, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso específico del comercio, los editoriales son discutidos, son debatidos, incluso el editorial del director. Digo incluso porque el editorial lo puede escribir el director, nosotros tenemos una sección editorial donde hay un editor de opinión, ¿no? que puede ser el artículo y un equipo. Entonces, es sometido al director para que el director lo apruebe o no lo apruebe o lo modifique. En consecuencia, el editorial es el cerebro del periódico. Y yo le doy mucha importancia al editorial. No dejo de verlo, aunque si estoy en el extranjero, aunque sea lo veo por internet, en caso de que no tuviera la oportunidad de hacer el editorial, ¿no? Entonces, ese es un tema discutido y se discute desde el tema, desde el inicio, los puntos que se van a tratar, y también se discute ya cuando el editorial está hecho, ¿no? Qué puntos hay que mejorar, qué puntos hay que cambiar, etc., ¿no? Y yo creo que es muy importante. Mucha gente no le da la importancia de vida al editorial. Yo sé que las páginas editoriales son las menos leídas porque hay que leer. Y si usted me permite, digamos, una ironía, pues en alguna oportunidad caminando aquí por la Plaza San Martín, escuché pues a estos habladores que tenemos siempre vendiendo a veces, cuando había ambulantes, porque ahora ya no hay, que decía que el peruano es como Drácula, le corre al libro como Drácula le corre a la cruz. Entonces, y a la lectura, entonces lo que tenemos que hacer pues es también construir una sociedad que esté ligada a la lectura, al hábito de leer, porque los editoriales, bueno, son a veces largos y además tratan temas puntuales que hay que analizarlos, etcétera, pero es el cerebro del periódico, es el mensaje del periódico, es fundamental. El comercio a lo largo de la historia republicana de nuestro país, ha tenido siempre una posición en las últimas décadas muy firme contra las dictaduras. En ese sentido, libertad de prensa, libertad de expresión, son derechos que se ejercen siempre en una democracia. ¿Qué reflexión puede generar usted? Y usted también tuvo una participación muy activa en la última década en los temas álgidos. Sí, claro. Bueno, que ese es fundamental. La libertad de prensa solamente se desarrolla y se desenvuelve plenamente en una democracia, puesto que en una dictadura entran las condiciones de conflicto. Ahora,